y siempre fiel. Nunca se apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue. En esa época venían de a montones y robaban todo lo que ellos tenían. Todo lo que tenían le robaban. Cuenta la historia de esta manera en el capítulo 6, verso 1. Dice la Biblia, capítulo 6, versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque sabían ellos y sus ganados que venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba a la presencia de Dios tu alabanza y tu adoración. Aleluya. Santo es Dios. Dice la escritura aquí entonces que Dios le habló a los hijos de Israel. La circunstancia dura vino. En un momento tuvieron que atravesar adversidades. La Biblia dice que los enemigos entraban a la tierra de Israel. Dice que no dejaban nada para que ellos pudiesen comer. Cuando había cosechas, destruían la cosecha. Los animales que habían, dice que los capturaban. Muchos de ellos los mataban. Y cuando se iban los enemigos, dice que eran tantos como langostas. No quedaba nada. De tal manera que, según cuenta la Biblia aquí, en el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. A causa de la adversidad, dice que ellos buscaron una escapatoria, una salida, y la única que encontraron fue ir a los montes, hacer una cueva y esconderse ahí. Buscaban un lugar fuerte y dejaban todo lo que no podían cargar con ellos y se escondían. Entonces el desánimo había invadido todo el pueblo de Israel. No podían enfrentar la circunstancia adversa, y por causa de este motivo no había forma de que ellos tuviesen fuerza contra el adversario. Y sabes que cuando una vez te vence tu enemigo, la segunda vez piensas que te va a vencer también, y la tercera y la cuarta, y ya no intentas más. Ahora entonces intentas escapar. Ahora intentas buscar una salida humana, una salida racional para escapar de la adversidad. La Biblia dice entonces que eso fue lo que encontraron los hijos de Israel. Se escondieron en las cuevas, hicieron cavernas y se metieron ahí a esperar que pase el momento difícil y ver qué era lo que dejaban los adversarios, qué era lo que el enemigo le dejaba en pie. Sabes que por años hay personas que están enfrentando una situación igual. La palabra de Dios es un fiel reflejo de lo que día a día ocurre. Por eso la Biblia dice que la escritura es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Porque es un reflejo de lo que va a ocurrir a diario, de las circunstancias que a muchos le tocan atravesar. Y ante la adversidad, hay muchos que cuando ven que no pueden hacer nada, entonces se esconden. Así como hacían los hijos de Israel, se ocultan para evitar la confrontación, evitar un mal mayor. Y debido a la fortaleza de tu adversario, piensas que no podrás enfrentarlo. La escritura dice que los hijos de Israel lo hicieron una vez, y lo hicieron otra vez, y lo hicieron otra vez. Pero en un momento dice que se cansaron, dijeron al final: ¿para qué vamos a vivir así escondidos en las cuevas? ¿Qué vida es esta?
Y esa es la pregunta que muchos se hacen hoy: ¿qué vida es la que estoy llevando? ¿Qué clase de vida es la que tengo? Trabajo de día y noche, trabajo de sol a sol. Vengo a mi casa y tengo tristeza, y vengo y tengo problemas, y tengo adversidad. Y un día lo soportas, y otro día, y un año, y 2 años, y 3 años, hasta que en un momento los hijos de Israel dijeron: no, hasta aquí llegamos. ¿Cuánto tiempo más hemos de soportar esta situación?, dijeron ellos. ¿Cuánto tiempo más hemos de vivir así? Esto no es vida. Claro que no era vida. Así como no es vida la vida que están viviendo muchos, no es vida. Porque Dios no te llamó a esa clase de vida, de buscar de esconderte o de escapar de la adversidad. Ellos tenían que enfrentarlo. Claro que no tenían fuerzas para enfrentarlo, pero tenían que buscar una solución. Y así pasaron los meses, y en un momento a alguien se le ocurrió decir: ¿por qué no clamamos a Dios? ¿Por qué no le pedimos ayuda a Dios? ¿Sabes qué? Fue la reflexión más sabia que pudieron hacer los hijos de Israel. ¿Por qué no le pedimos a Dios a ver si Él puede hacer algo? Tal vez Dios pueda hacer algo. Tal vez Dios pueda hacer algo en tu matrimonio. Tal vez Dios pueda hacer algo con tu enfermedad. Tal vez pueda Dios hacer algo. En lugar de esconderte, en lugar de confinarte vos mismo en un rincón y soportar el dolor y reprimir las lágrimas, o buscar de esconderte en algún lugar para que nadie te vea llorar. Así le pasaba a cierta persona. Tenía tanta amargura, tanto dolor y tanta tristeza, pero no quería que nadie lo viese. Entonces tomaba la actitud de los hijos de Israel cuando los madianitas los invadían. Lo que hacían eran esconderse en las cuevas, y ahí esperaban. Y estaban en medio de la amargura, en medio de la tristeza y en medio del dolor. Tal vez muchos hasta masticando la bronca. No podían hacer nada. No había forma de enfrentarlos. Así le pasaba a esta persona. Tenía tanto dolor y tanta tristeza en su corazón, pero no quería mostrar la debilidad ante otros. Entonces se escondía o se subía a su vehículo y se iba llorando. Porque todo lo que había soñado, todo por lo cual había peleado, se le había desmoronado y se le había hecho pedazos en su mano. Todos sus sueños, todos sus anhelos, todos sus deseos quedaron destruidos totalmente. No estoy hablando de una película de ciencia ficción, estoy hablando de la realidad, y vos lo sabés. Vos que estás escuchando este mensaje, no importa en dónde te encuentres, vos sabés que esta película es parte de la vida diaria. A pesar de que han pasado miles de años de la historia de los hijos de Israel, la situación se vuelve a repetir en otras circunstancias. Tal vez ya no son los madianitas los que te atacan. Tal vez ya no es un pueblo vecino, pero sí es el dolor, sí es la amargura. Sí son problemas en el corazón y en el alma, los cuales hacen que te tengas que esconder para soportar la lucha, para soportar el dolor, así como se escondían los hijos de Israel. Y así, este varón soportaba sus lágrimas, soportaba el dolor, se escondía para poder enfrentar la realidad, para poder digerirla, porque nunca la enfrentaba. Trató una vez de enfrentarlo, pero fracasó. Trató otra vez de enfrentar la realidad, pero fracasó. Sabes que esta vida es demasiado complicada y es demasiado complejo. No es porque la vida sea complicada. La Biblia dice que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron sus muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre comenzó a cometer errores, a desviarse de la voluntad de Dios. Entonces la vida se torna complicada, porque la relación entre los hombres sí es complicada. La vida en la tierra se torna complicada porque los hombres tienen en su corazón tristeza, dolor, angustia, envidia, celos, odio, ira, disensiones. ¿Cómo va a ser fácil vivir la vida cuando estamos rodeados de personas que en sus corazones no han cambiado? La Biblia dice que del corazón salen los hurtos, salen los robos, salen las maledicencias, las envidias, la ira, los homicidios. De nuestro corazón, ahí nace todo. Ahí nacen las guerras, en el corazón del hombre. Este varón escapó por mucho tiempo, pero en un momento escuchó un mensaje como este. Y sabes que en un momento dice que Dios la Escritura dice que Dios en un momento le manda un profeta. Y cuando Dios le manda un profeta al pueblo de Israel, dice la palabra que el pueblo de Israel entonces escucha la voz de Dios, porque es un enviado del Señor. Le trae una palabra distinta, una palabra de esperanza. Dios le dice: ¿saben qué? Yo los saqué de la tierra de Egipto. ¿Saben qué? Yo los rescaté. Ustedes estaban en adversidad, ustedes estaban en luchas,
Ustedes estaban en pruebas, en aflicción, yo los levanté. Sabes que ustedes estaban atravesando momentos muy duros y yo me acordé de ustedes. Entonces Dios le dice, si yo los levanté, si yo los restauré, si yo hice tanto por ustedes, ¿qué les hace pensar que los voy a dejar ahora abandonados? ¿Por qué los voy a dejar ahora así? ¿Por qué los voy a dejar viendo su dolor? Y los hijos de Israel entonces escuchan la voz de Dios y comienzan a hacer una esperanza en su corazón, así como nació una esperanza en este varón que escuchó un mensaje a través de la radio. Nace una esperanza y él comienza a creer y él comienza a confiar en que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Sabes que en tu vida pueden haber hoy grandes imposibles. En tu vida pueden haber grandes anhelos de tu corazón. Y tal vez parece que nadie podrá hacer algo por ti, que nadie podrá resolver tu situación. Son imposibles. La Biblia dice que lo imposible para los hombres posible es para Dios en esta noche. Dios puede hacerlo, claro que sí. Lo hará con tu vida, lo hizo con mi vida, lo hizo con miles, lo hará contigo también. Aleluya. La Biblia dice que entonces los hijos de Israel clamaban y le pedían a Dios y pedían que Dios hiciese algo por ellos. Y en un momento Dios los escucha y les manda un profeta, un hombre de Dios, y da la palabra. Y Dios dice, ahora yo los voy a levantar, dice Dios. Yo los voy a restaurar. Pero es que lo que tenía que restaurarle primero en ellos era el ánimo. Ellos estaban desanimados. Ellos estaban abatidos. No podían tener ánimo. No podían tener esperanza porque habían perdido la esperanza. ¿Cuánta gente en esta noche ha perdido la esperanza? No puede creer que Dios pueda cambiar sus vidas. Este varón no podía creer que Dios iba a cambiar sus vidas. Sin embargo, Dios en un momento le habla a través de una palabra. Hay personas que escuchan el mensaje y dicen, parece que Dios me habla. Claro que Dios te habla. No te está hablando el hombre. Yo no escribí esta palabra aquí. Yo no dejé esta historia. Esta historia la dejó escrita el Señor para ti. Esto es un acto de amor. ¿Sabes cuánta gente derramó su sangre para que esta palabra llegue a tus manos hoy? ¿Sabes cuántas personas sufrieron? ¿Cuántas personas fueron incluso asesinadas para que la palabra llegue a tus manos en este día? Miles de personas sufrieron en la hoguera. Fueron echados al aceite hirviendo. Fueron crucificados, fueron quemados vivos, casas enteras con familias completas, quemados, y ellos aferrados a la esperanza, que la palabra no tenía que perderse en el tiempo, la palabra no podía perderse en la adversidad. Puede perderse cualquier cosa, pero la palabra no puede perderse. Puedes haber perdido a tu esposa, puedes haber perdido a tu hijo, puedes haber perdido a tus padres, y yo sé que eso es un dolor muy grande y una necesidad muy triste que hay en tu corazón de poder sanar y suplir de alguna manera la pérdida de un ser querido. Pero no se puede perder la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a levantar en el momento de angustia. En el día de mi angustia, dice la Biblia, yo clamé a ti, Señor, porque tú respondes. En el día de mi angustia te clamaré, te hablaré, te llamaré y tú me responderás. Aleluya, claro que sí. Y el pueblo de Dios comienza a clamar al Señor y Dios los escucha. Y Dios dice, ahora yo los voy a salvar. Pero el pueblo de Dios no tenía ánimo. El pueblo de Dios estaba abatido, así como este varón estaba abatido. Pero la palabra de Dios lo levantó. La palabra de Dios le muestra a él que había una esperanza, que había tiempos de bendición, que había tiempos de esperanza. Y él, en lugar de seguir llorando y de seguir escondiéndose por ahí para llorar, ahora comenzó a invocar el nombre de Dios. Y ahora ya se escondía, pero se escondía en su casa para orar. Y ahora buscaba un rincón solitario, pero era para tener comunión con Dios. Y cuando oraba tenía fuerzas. Y cuando oraba tenía confianza. Y cuando oraba tenía fortaleza de Dios. La Biblia dice que cuando estás en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios te levanta y te fortalece. Cuando estás en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios te abre tus ojos. El Espíritu de Dios te trae paz en tu corazón. La Biblia dice que Dios entonces, después de hablarle al pueblo a través de un profeta, el pueblo no podía levantarse. Y va un ángel y le habla a un varón y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a levantar a ti como un ejemplo para los demás. Irás con esta tu fuerza y derrotarás a tu adversario.
¿Sabes lo que le dice este varón llamado Gedeón? Le dice, pero yo soy un hombre pobre. Soy uno de los más pobres de mi pueblo. Y soy uno de los menores de mi casa. Y Dios le dice, pero vete con las fuerzas que tienes y yo estaré contigo. Lo que necesitaba él no era, y lo que el pueblo necesitaba no eran bendiciones extra. Con las que tenía le alcanzaba y le sobraba. El asunto es que en su corazón el diablo los había derrotado. El temor, la tristeza, el desánimo habían hecho lo que el adversario no podía hacer. Los había confinado a las cuevas, a las cavernas, para esconderse. Era el temor al fracaso, era el temor al enfrentar al enemigo, era el temor a ser derrotado por el adversario. Pero Dios le habla luego a este que iba a levantar a todo el pueblo y le dice, con lo que tienes, vete. Y él decía, pero Señor, con lo que tienes, vete, le dice Dios. Dios dice que tienes muchas cosas en tu vida. Alguno dirá, pastor, yo no tengo nada. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo nada. Dios dice, con lo que tienes te levantaré, dice Dios. Y entonces verás que yo soy Dios. Sin embargo, la gente miraba cómo Dios estaba hablando al pueblo, pero nadie daba el primer paso. Nadie tomaba la actitud de fe. Entonces dice la Escritura que Gedeón escucha a Dios y dice, está bien, Señor, con lo que tengo, tú me vas a bendecir. Dice que en un momento Dios le habló a otro siervo y le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dijo, tengo una vara. Bueno, con esa vara podemos hacer grandes cosas. Alguno dirá, ¿qué podemos hacer con una vara, pastor? Bueno, pregúntale a Dios. ¿Qué podemos hacer si no tenemos trabajo? ¿Qué podemos hacer si no tenemos casa? Dios dice, grandes cosas. Hay muchas personas que en este tiempo, cuando nosotros inauguramos la escuela, tuvimos que enfrentar algunas dificultades. Y algunas de las dificultades que tuvimos que enfrentar era que nosotros queríamos integrar a los niños discapacitados en la escuela. Y había muchas personas que decían que no, porque para eso existían las escuelas especiales. ¿Para qué integrar a los niños discapacitados con otros niños que no tienen discapacidades? Pero sin embargo nosotros insistimos en que sí se podía. Cuando mi hermana habla conmigo me dice, y mira, esta es la realidad. Yo le digo, no, es que nosotros necesitamos integrar a los niños discapacitados con los demás niños, porque les va a ser, en lugar de un estorbo, les va a ser una ayuda. Una ayuda para que ellos puedan ver y valorar lo que tienen. Cuando vean a un niño que no puede caminar, que se esfuerza, que se ríe, que está alegre, y ellos que están con otra capacidad distinta, o mejor dicho, con el uso de toda su capacidad, de sus piernas, de sus manos, y están tristes, van a poner sabiduría en su corazón y van a reflexionar. Sabes que hace algunos años en Australia, un matrimonio de pastores, ellos eran fieles a Dios, buscaban a Dios, predicaban la palabra, tenían una iglesia y estaban esperando su primer hijo y tenían todas las esperanzas. Toda la iglesia estaba contenta de que los pastores iban a tener su primer hijo. Y cuando nace su primer hijo, después de tanta esperanza y tantos sueños, tantas ilusiones, nace sin ningún miembro. No tenía manos y no tenía pies. Algo terrible, terrible para alguien que no se espera algo así. Para padres que habían planeado en su mente un futuro con un niño que pudiese correr, caminar, andar, estudiar, saltar, jugar, y se encuentran con una realidad distinta. Quedaron choqueados totalmente. La iglesia quedó choqueada y nadie podía entender qué pasaba. Todos decían, pero ¿cómo? Si este es un hombre dedicado a Dios, si trabajan para la obra de Dios, ¿por qué Dios permitió algo así? ¿Acaso Dios es un Dios malo? ¿Por qué Dios no hizo nada para impedir que este niño nazca así, con esa falta de los miembros? Entonces sus padres no encontraban consuelo. Su fe fue sacudida tremendamente. No tenían consuelo. A duras penas comenzaron a pedir fortaleza a Dios para reponerse de esta mala noticia y trataron de asumirlo.
Su padre decía, bueno, seguramente mi hijo no va a vivir mucho tiempo, así que pronto se va a morir y bueno, es la voluntad de Dios. Y trataban de alguna manera de entenderlo, de alguna manera como para aliviar el dolor que sentían en su corazón. Yo sé que los que somos padres sabemos del dolor que uno siente al ver tal vez a su hijo que está enfermo, y cuanto más saber que la discapacidad que tiene ese hijo va a durar para siempre, que siempre va a depender de alguien, que siempre va a necesitar que alguien esté a su lado. Es un dolor muy grande en el corazón. Este papá se consolaba diciendo, bueno, yo tal vez se va a morir rápido y está enfermo, no va a poder soportar la vida. Contrario a lo que él pensaba, el hijo era saludable totalmente. Comenzó a crecer, pasó el primer año de vida, el segundo, el tercero, y el hijo comenzó a crecer. Y los padres comenzaron a pedirle fuerzas a Dios, fuerzas para poder asumir que su hijo tenía una realidad totalmente distinta a la de los demás, que su hijo no era igual a los demás, al menos en el aspecto de poder desenvolverse por sí mismo, de salir al parque y correr, de jugar al fútbol o de andar en los parques, en las hamacas y demás. Tenían que adaptarse a toda una realidad nueva. Y de a poco comenzaron a pedirle fuerzas a Dios, fortaleza. ¿Sabes qué? El hijo comenzó a crecer y empezó a ir a la escuela. En Australia, en aquella época, hace como 15 años atrás o más, como 20 años atrás, había una ley que impedía que los niños discapacitados o con discapacidades pudiesen asistir a escuelas normales. Como al igual que tal vez aquí no hay esa ley, pero sí de una u otra manera se va forzando a la persona que tiene un niño con discapacidad que lo tenga que poner solo en una escuela especial, sin darle posibilidad que pueda integrarse en una escuela normal. Y hay escuelas normales que no aceptan niños discapacitados porque no quieren llevar una carga extra. Saben que eso implica tal vez ajustar muchas cosas. Y muchos no lo quieren hacer. Entonces dejan al niño que tenga una educación especial y el niño nunca logra integrarse a los demás niños. Bueno, comenzó a pelear, su padre comenzó a pelear para que se cambiase la ley en Australia. Finalmente la ley se cambió y él fue uno de los primeros niños en asistir a una escuela normal. Pero el asunto no terminaba ahí comenzaba el problema. El problema es que él día a día comenzó a darse cuenta que era distinto. Muchos niños se reían de él, se burlaban, no tenía ni manos, no tiene, mejor dicho, actualmente está vivo, no tiene ni manos ni pies. Todo lo demás es una persona normal. Su razonamiento, su capacidad intelectual es igual o aún mejor que la de otros. Así que todo el sufrimiento que él sentía, de una u otra manera los padres también lo sentían. Y los padres, fortalecidos en Dios, ya después de algunos años, trataban de fortalecerle a él, pero él estaba creciendo, él no podía entender y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué yo tengo que haber nacido así mientras que todos en la escuela son distintos? Entonces él se preguntaba y decía, ¿habré pecado? ¿Habré hecho algo malo? O tal vez alguien o mis padres hicieron algo malo para que Dios los castigue. ¿Sabes que es muy común cuando las mujeres están embarazadas se acuerdan de Dios? ¿Sabes cómo se acuerdan? Porque tienen miedo de que su hijo nazca con alguna discapacidad o malformación. Y por lo general yo he visto jóvenes apartadas que cuando están embarazadas vuelven a Dios y le lloran a Dios. Por favor, Señor, porque saben que si su hijo tiene alguna enfermedad congénita o alguna enfermedad que le va a provocar una discapacidad o simplemente una malformación, va a ser para ellas una carga que tal vez no van a poder sobrellevar. Entonces yo he visto jóvenes que se apartaron por años y cuando están embarazadas vienen a la presencia de Dios y le ruegan a Dios y le lloran a Dios por una bendición. Que su hijo no pague el pecado y la culpa de ellas haber desobedecido al Señor. La Escritura dice que no pagarán los hijos por el pecado de los padres. No van a pagar. ¿Sabes que este niño que ya estaba creciendo, ya tenía 10 años, 12 años, 14, iba creciendo? Veía que cada niño tenía su vida normal,
Ya iban creciendo algunos, iban entrando a la adolescencia, y ahí comenzaron todos los problemas para él, todas las preguntas. Él decía, tal vez alguien pecó, o Dios sabía que yo iba a ser malo, por eso me maldijo. Y sus padres le hablaban de Dios, y sus padres le fortalecían en Dios, y sus padres le animaban a que confíe en Dios, a que se fortalezca en la fe. Tuvo que luchar con la depresión, con la amargura, con el deseo de suicidarse, que ni siquiera sabía cómo hacer para suicidarse porque no tenía forma fácil de quitarse la vida. Algo tremendo. Los madianitas decían, no tenemos nada, no podemos hacer nada contra nuestro adversario, nada tenemos. Pero Dios dice, ustedes tienen mucho, y con lo que tienen los voy a bendecir. ¿Sabes qué? Había niños y jóvenes que en la escuela lo hostigaban, hasta que después algunos comenzaron a acercarse a él y a compadecerse de él y a entablar amistad con él, y su vida comenzó a ser una inspiración para ellos. La dedicación que él tenía para el estudio comenzó a ser una inspiración para otros niños que podían correr, saltar, jugar, irse a la casa solos, volver solos. Y entonces muchos comenzaron a buscarlo. Y él en un momento, buscando entre tantas preguntas y tristeza y dolor, decidió empezar a leer la palabra. Y la palabra es la que te habla. En la palabra de Dios encontrarás todas las respuestas de tu vida. Comenzó a leer la palabra y justo abrió en un versículo que decía, cuando los discípulos, la historia que decía que los discípulos miraron a un hombre ciego y le preguntaron al Señor y le dijeron, dinos, ¿quién pecó para que éste nazca ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Dice que el Señor los miró diciendo, ni él pecó, ni sus padres, les dijo a los discípulos, porque antiguamente se creía que todas las enfermedades eran productos del pecado. Sí es cierto que hay enfermedades que son productos del pecado. La Biblia dice que por causa del pecado incluso muchos mueren, están enfermos y muchos aún duermen, dice la Escritura. Pero también es cierto que hay enfermedades que son naturales, porque estás en un cuerpo humano, con las virtudes que ello representa y con las debilidades que ello representa. Que se va a cansar, lo tienes que cuidar, lo tienes que alimentar, no lo tienes que maltratar, porque es el templo del Espíritu de Dios. Dice que el Señor los miró y les dijo, ni él pecó, ni sus padres, sino que él nació así, para que la gloria de Dios se vea manifiesta en él, para que en él se muestren las maravillas de Dios. ¿Y qué hizo luego el Señor? El Señor luego fue y lo sanó, y se vio la maravilla y la gloria de Dios. Para eso, dice el Señor, había vivido así, tenía un propósito, había un plan. Había un plan de Dios. Cuando éste leyó esa historia, dice que empezó como a ser tocado por Dios. Empezó a llorar con una convicción tremenda y dijo, Dios, ¿será que tú permitiste que yo nazca así para que tu gloria sea manifiesta en mí? ¿Cómo podrás mostrar tu gloria en mí si no tengo pies, si no tengo manos? ¿Cómo? Y siguió leyendo la Escritura y siguió fortaleciendo en la fe, y a medida que él iba leyendo la palabra de Dios, se daba cuenta que él tenía muchas cosas que Dios le había dado, que aún con lo que él tenía, aún así, sin tener pies ni manos, podía ser de gran bendición. Él lo entendió de esa manera. Dios le habló, y sabe que comenzó a encarar la vida de otra manera. Seguía haciendo lo que hacía antes, pero ahora le empezó a volver el gozo y la alegría día tras día. El gozo y la alegría. ¿Sabes que cuando los compañeros de escuela lo miraban y lo veían contento, feliz, ellos se preguntaban, ¿y por qué este está tan feliz? Si no puede caminar, no puede correr, no puede hacer nada, ¿por qué está tan feliz? Y ellos tenían todos sus miembros sanos, todo su cuerpo sano, completo, y andaban tristes, andaban abatidos. ¿Sabes que a tal punto comenzó a hacer su vida una inspiración para otros? Se graduó en la universidad, terminó sus estudios, los completó. Y al ver su vida, muchos comenzaron a pedir que empiece a dar conferencias. Entonces los llamaban, les decían, ¿por qué no vienes y nos das una charla?
Y cuando él se paraba, o se ponía, mejor dicho, es una forma de decir, se ponía o estaba delante de los demás comenzaban a ser inspirados por su vida. Que sin piernas, que sin brazos, él estaba feliz, él tenía ánimo, tenía esperanza. Y así lo empezaron a llamar para que dé conferencias de una escuela, de una universidad, de una organización, de grupos cristianos. Y así comenzó a viajar por otros países. Actualmente, él es conferencista. No solamente un conferencista que hace conferencias motivacionales, según le llaman, sino también según su especialidad, la que estudió en la universidad. Y también lo hace ante grupos cristianos. Y él dice, mi sueño es escribir unos cuantos libros. Y dice, ya estoy terminando mi primer libro, dice. Y el primer libro se llama No pies, no brazos, no preocupaciones. Algo tremendo. Aparentemente, si alguien lo ve desde afuera, dice él, no, pobrecito. Pero cuánta gente hay que lo tienen todo, tienen salud. Y dice, pastor, yo me voy a quitar la vida porque mi novia me dejó, dice. Y si tú miras la vida de él y pones tu realidad al lado, dices, la verdad que yo tengo tantas cosas que no las uso. Tengo tantas posibilidades de salir adelante, pero lo que no tengo es el ánimo. La Escritura dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Pero ¿quién soportará al de ánimo caído? El pueblo de Israel tenían su ánimo por el piso. Por eso es que se tenían que andar escondiendo en las cuevas, porque tenían muchos recursos, pero no tenían el ánimo ni la fortaleza como para poder ser de bendición a otros, como para poder enfrentar los problemas y las dificultades y salir adelante en fe. Ahora que muchos que están escuchando esta historia solo se están respondiendo y diciendo, la verdad, pastor, ¿cuántas cosas tengo yo? Si contemplas a tus hijos y están sanos y tú dices, la verdad que tengo esta bendición de que sé que mis hijos van a poder tener la oportunidad de crecer como cualquier otra persona, tener oportunidad de conseguir un trabajo como cualquier otra persona, oportunidad de comenzar una familia como cualquier otra persona. ¿Por qué voy a estar tan preocupado? Porque te falta un auto 2 años más nuevo, porque te falta una casa un poco más bonita. ¿Por qué vas a estar preocupado? Porque estás luchando con alguna pequeña enfermedad que de alguna u otra manera puede salir adelante, que tiene cura. ¿Por qué vas a estar tan preocupado? Pastor, porque no me fue bien este año en la escuela o en la universidad. ¿Cuántos años tienes por delante? El otro año la situación puede cambiar si cambia tu estado de ánimo, si cambia tu forma de mirar las cosas. ¿Por qué vas a estar tan preocupado? ¿Por qué vas a andar buscando un lugar donde esconderte y tener miedo a enfrentar la vida? Porque dice, pastor, es que yo soy muy feo. Y algunas mujeres dicen, es que si yo fuese linda y todos me mirarían y conseguiría muchos trabajos buenos. ¿Por qué vas a estar preocupado o preocupada? Tal vez te terminaré haciendo un tropiezo terrible, así como modelos, artistas, que tantas personas las adulan diciendo que son tan hermosas, pero luego ellas se sienten que están solas, que la gente se acerca a ellas con un interés nada más, se sienten vacías, se sienten que solo son como un objeto para distraer los ojos o satisfacer el placer o el deseo de otros, nada más, no como personas que pueden ser queridas. Muchas de ellas se terminan quitando la vida, esclavas de las drogas, del alcohol. Esa es la realidad de este mundo. Y otro dice, si yo tuviese un trabajo distinto sería feliz. Pero con lo que tienes puedes enfrentar esta vida y puedes ganarle. Con lo que tienes puedes ser feliz. Dios dice que le dice al pueblo, saben que yo siempre estuve con ustedes y los bendije. Pero sin embargo, ustedes son los que están desanimados, le dice Dios. Ustedes son los que han perdido la confianza, no solamente en mí, dice el Señor, sino que Dios les mostraba que habían perdido la confianza en sí mismos. No se creían capaces de hacer nada. Luego va un ángel y le habla a Gedeón, le dice,
El Señor te dice, varón esforzado y valiente. Y él decía, ¿qué voy a hacer valiente yo? Decía, ¿qué voy a hacer esforzado si la única fuerza que pongo es para esconder el grano, cavar un pozo y tapar todo el grano antes que me lo roben? Él le dice, el ángel, el Señor está contigo. Y si está conmigo, ¿por qué me vinieron tantos males? ¿Por qué? Así como se preguntó este joven, ¿por qué si Dios está a mi lado, por qué nací así? ¿Por qué si Dios está conmigo enfrento tantas dificultades? Tal vez porque Él quiere mostrar su gloria. Tal vez porque Él quiere hacer resplandecer su poder en ti. Para que cuando estés en debilidad, para que cuando estés en abatimiento, clames a Dios. Y la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Si clamas a Dios, dirás, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la palabra. Más bien antes me gloriaría en mis debilidades, antes de gloriarme en mis fortalezas. Porque Dios se manifiesta en mí a través de mis debilidades. No se manifiesta en mí a través de mis fortalezas. Dios se manifiesta haciendo un milagro en el que hoy está en depresión, en el que hoy está a punto de quitarse la vida. Dios se manifiesta en la debilidad de aquel que hoy no tiene trabajo, de aquel que hoy está pensando en irse de su casa. En esa debilidad se gloriará el Señor. En esa debilidad hará un milagro Dios. Dios no puede hacer milagros en la fortaleza. Dios hará milagros en tus debilidades. El apóstol Pablo lo entendió y dijo, ahora me doy cuenta que Dios opera en mí cuando estoy débil. Cuando todo me va mal, aprendo a confiar en Él. Él en un momento dijo, fuimos a predicar a un lugar y casi nos matan, dijo él. Y alguno dirá, pero Dios, vamos a hacer tu voluntad y casi nos quitan la vida. Pero luego dijo, pero me doy cuenta ahora que fue permitido por Dios para que aprendiese yo a confiar no en mis fuerzas, sino en Dios, que tiene el poder para resucitar a los muertos. Y literalmente él sintió que se moría, porque habían ido a predicar a cierto lugar y ninguno pensaba que iban a salir de ese lugar con vida. Entonces clamaron a Dios diciendo, Señor, acá ya estamos muertos. Si tú no haces algo, no podemos seguir adelante. Y dice que Dios los rescató, los salvó. ¿Cómo te salvará a ti en esta noche? Tú que dices, yo no tengo nada, no tengo fuerzas para pelear contra el vicio, no tengo fuerzas para pelear contra las drogas, no tengo fortaleza para pelear por mi casa ya. Voy a dejar todo, voy a abandonar todo. ¿Cuántos habían tomado la determinación de abrir la puerta de su casa e irse y no aparecerse nunca más? Y Dios dice, con lo que tienes puedo hacer grandes cosas. Fue un profeta y le dijo, mujer, ¿qué tienes? Y ella dijo, yo no tengo nada, tu sierva nada tiene en la casa. Ya estamos todos muertos de hambre, dijo ella. El profeta le dijo, pero algo tienes. Ella dijo, sí, tenemos un poquitito de harina y un poquito de aceite. Iba a ser un pan para mí y una torta para mi hijo, y luego nos íbamos a dejar morir. Y Dios dice que le habló al profeta diciendo, dile que haga primero para ti, y luego lo que quede, que lo hagan para ellos. Entonces dice que esta mujer hizo una torta para el profeta. Indirectamente estaba honrando a Dios. Y Dios le dijo al profeta, dile que así dijo el Señor, que el aceite no menguará, ni la harina no escaseará, por cuanto ha puesto lo poquito, la poquita esperanza que le quedaba en las manos del Señor. Y así ocurrió. Esta mujer hizo un pan, comió el profeta, fue a buscar más harina y había más harina. Hizo un pan para su hijo, hizo un pan para ella. Al otro día fue a buscar más harina y había harina. Y al otro día, y al otro día. ¿Sabes que desde aquel día la vida de esta mujer cambió? Y yo te puedo asegurar que si en algún momento a esta mujer le volvía a escasear la harina y el aceite, decía, bueno, Dios tiene poder para multiplicar. Dios tiene poder. Me libró el Señor de una, ¿cómo no me va a librar de la segunda? Dios le dice al pueblo, ¿saben que las cosas que yo hice por ustedes? Los liberté del imperio más grande que había en la antigüedad, del imperio egipcio. ¿Cómo sería comparable esto? Sería comparable como diciendo que Dios libertó a un país pequeño como Guatemala o El Salvador de las manos del imperio norteamericano. Sería algo parecido, casi imposible. Pero dice la Biblia que Dios los libertó, los rescató, con mano fuerte y con mano firme. Dice Dios, si yo los saqué de la tierra de Egipto,
Si yo los liberté de tierra de esclavitud, ¿por qué los voy a dejar ahora tirados? También tengo un plan todavía para estos días. Y dice que entonces el pueblo comenzó a cobrar ánimo, pero no tomaban la decisión de actuar. Empezaban a escuchar cada vez con más fe. Así como esta palabra, tal vez cuando comenzó esta palabra tenías un poquito de fe y ahora ya tienes más fe. Y tal vez cuando termine este mensaje vas a tener mucha más fe, pero ahí no alcanza. Necesitas dar el paso, la acción. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. La fe tiene que tener obras. Por eso hay muchos que han escuchado mensajes como estos durante muchos años y dicen, pero ¿por qué funciona para todos y para mí no? Y porque a ti te falta dar el paso, te falta la acción. Si no hay acción, entonces las promesas de Dios quedan solamente como un enunciado, como una palabra, como una promesa, pero no se cumple. A la promesa hay que arrebatarla, hay que tomarla. La Escritura dice que el reino de los cielos sufre violencia, es sacudido porque el diablo quiere impedir que la bendición llegue a tu casa, y por otro lado los ángeles de Dios quieren que la bendición llegue a tu casa. Y ahí estás vos en medio, teniendo al alcance de tu mano la posibilidad de tomar una actitud, de tomar una decisión. Y dice la Escritura, pero solo los valientes lo arrebatan por la fuerza, lo toman, se animan. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tuve que dejar todos mis estudios, mis planes, mi futuro. Y dije, Señor, ¿me juego o no me juego? ¿Doy el paso de fe o no lo doy? ¿Sabes que cuando Dios me habló, agarré y empecé a romper todas mis fotografías? Tenía una caja donde tenían las fotografías del baile de egresados, de cuando era joven, de cuando tocaba música en un lugar, en otro lugar. Así que un día agarré la caja y dije, esto pertenece a la vieja vida. Y yo voy a nacer de nuevo para siempre. Empecé a romper todo. Rompí todas las fotos y las tiré todas. Con la banda de música que tenía, que andábamos tocando en un pub y en otro pub, agarré y rompí todos los números de teléfono y dije, no quiero saber más nada. Y empecé a tomar actitudes. Y después cuando Dios me dijo, bueno, ahora quiero que prediques mi palabra. Yo te sostendré, me decía Dios. Yo te sustentaré. Dije, bueno, Señor, voy a dejar todos mis estudios, mi futuro, todos los planes que tenía, los voy a dejar de lado y voy a confiar en ti. Y di el paso de fe. Muchos creen en lo que yo creo. Muchos leen la palabra que yo leo. Pero hay pocos que se animan a dar el paso de fe. Si das el paso de fe, las promesas se cumplen. Porque la fe comienza a estar viva, pero la fe sin obra se muere sola. Dice que Abraham le creyó a Dios y Dios le dijo, sí, todos dicen que me creen, pero si realmente me amas, tráeme tu hijo, llévalo al monte Moriah y sacrifícalo para mí. Y dice que Abraham le dijo a su hijo, ¿sabes qué? Vamos a levantarnos mañana muy temprano y vamos a ir a un lugar donde Dios me mostró que vamos a adorar al Señor. Y así que el muchacho cargó la leña y se fueron caminando horas y horas hasta el monte Moriah. Y le dijo el muchacho, papá, pero tenemos la leña, tenemos todo listo, pero ¿y dónde está el animal para el sacrificio? ¿Dónde no nos llevamos el animal? ¿Y sabes lo que le dijo Abraham? Abraham tal vez iba tragando las lágrimas. No era que él dijo, está bien, lo sacrifico y listo. No, horas y horas viajaban caminando. Tenía mucho tiempo para arrepentirse, para dar un paso atrás. Cada minuto, cada paso, la mente, su corazón eran golpeados por los sentimientos de tanto haber esperado a su único hijo, tantos años. Yo conozco padres que son insoportables con sus únicos hijos. Son insoportables. Transpira. Ay, pobrecito, va a transpirar. Le va a agarrar una enfermedad. Estornuda y ya hay que hacerle una biopsia a ver si tiene cáncer. Son insoportables porque es el único hijo, el primero que tienen. Imagínate. Y muchos lo esperaron tal vez 1 año o 2 nada más. Abraham lo esperó hasta casi cuando él tenía casi 100 años. Y luego Dios le dice, si me amas de verdad, a ver, mata a tu hijo y dámelo para mí. Y así caminó Abraham horas y horas, pudiendo volverse atrás,
Y más que su hijo inocentemente le decía: papá, ¿dónde está el animal? ¿A dónde está el cordero? No tenemos al cordero, tenemos las ramas, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y él dijo: el Señor proveerá, el Señor proveerá. Y seguía caminando. Llegó al monte Moriah. Y tal vez, yo no sé qué habrá pasado por la mente de él, pero llegó al monte Moriah y no había ninguna orden distinta de Dios. Tal vez él esperaba que venga un ángel y le dijese: ¿sabes qué? Era todo una broma, o era todo para probarte nada más. Pero no había ningún cambio de parecer de Dios. Subió al monte otros tantos minutos para subir a la cima del monte Moriah. Armó el holocausto con piedras y mirando a su hijo. Y su hijo preguntándose: tenemos el altar, tenemos las ramas, ¿y dónde está el cordero? Y dice que su padre le tuvo que decir: vos vas a hacer el sacrificio. Imagínate para un padre. Y le dice: hijo, te voy a tener que atar, porque no sea cosa que en tus instintos te rebeles contra la voluntad de Dios. Algo tremendo. Dice la Escritura que él entonces lo pone sobre el altar, empuña su cuchillo y va a clavarle en el pecho. Y dice que el ángel de Dios se le aparece diciendo: ahora me doy cuenta. Le retiene la mano y le dice: ahora me doy cuenta que de verdad me amas, que de verdad crees en mí, porque no me has negado ni aún tu único hijo. Algo tremendo. Yo sé que estás entendiendo. Dios le dijo: no vas a matar hoy tu único hijo. Yo voy a dar mi único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Yo te invito a que te pongas de pie hoy. Claro que Dios iba a proveer para el sacrificio. Dice que Dios proveyó. Bajando del monte encontraron un animal enredado en las ramas, un cordero, y lo subieron al monte Moriah y lo sacrificaron. Pero sin embargo, ese no era el sacrificio que Dios iba a proveer. El sacrificio que Dios iba a proveer apareció muchos años después, cuando cierto hombre estaba en el agua bautizando, enviado por Dios, y levantó los ojos y miró a un hombre que venía, y el Espíritu le dijo: ese es. Y Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Hijo de la promesa, que aún con su muerte iba a confirmar la fe, así como Isaac con su muerte iba a confirmar la fe de Abraham. Pero Dios dijo: ya sé que me amas. Jesús con su muerte iba a confirmar la fe de Dios, la obra de la fe de Dios hacia el hombre. Iba a confirmar el pacto. Abraham tenía que confirmar el pacto de amor que había hecho con Dios. Pero Dios le dijo: no, yo voy a confirmar el pacto con ustedes y voy a dar. Por eso la Escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios confirma el pacto enviando a su único Hijo a morir en la cruz y proveyendo por fin el verdadero sacrificio que sella el pacto entre Dios y los hombres. Un pacto de esperanza, al igual que Dios ya lo había hecho antes, pero a ellos les faltó dar el paso de fe. Ellos se escondían, los hijos de Israel, del adversario. Dios les dijo: pero yo hice tantas cosas por ustedes. Dice la Escritura: os libré de mano de los egipcios, de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Todo eso hice. No solo delante de los egipcios, dice Dios, delante de todos los que los afligieron. Todas las circunstancias y todos vuestros adversarios, yo los destruí, dice Dios. ¿Y por qué piensan que ahora los voy a dejar así, a mitad de camino? Yo los voy a libertar. Y luego va el ángel. Luego pueden seguir leyendo esta hermosa historia.
Luego va el ángel y le habla a Gedeón, le dice: Gedeón, con esta fuerza que tú tienes harás grandes cosas. Y él dice: pero yo soy un pobre, a mí me llamas, ¿por qué no buscas un empresario, un hombre importante? ¿Por qué me hablas a mí, que soy el de una tribu más pobre, de la familia más pobre, y soy el menor de todos encima? No me corresponde nada, antes le correspondía herencia según el orden en que nacían. Y el Señor le dice: vete con esta tu fuerza y yo estaré contigo, le dice Dios. ¿Sabes que el Señor sabe que en tu vida hay grandes cualidades? Que en tu vida están los recursos para que puedas vivir una vida de bendición. Y alguno dirá: yo no tengo nada, sufrí mucho en mi niñez, soy un torpe, no me sale nada bien. Dios dice: con todo lo que tienes, yo haré grandes cosas. Con lo que tienes. Y algunos piensan que no tienen nada. Cuando otros veían a este joven australiano, que no tenía ni manos ni piernas, decían: la verdad que yo tengo mucho y estoy triste. Y él no tiene la capacidad para siquiera dirigir su cuerpo donde él quiera. Y está feliz y está contento porque él tenía a Dios. ¿Cuántas personas están escuchando este mensaje que se están dando cuenta que Dios ha puesto al alcance de su mano muchos recursos? Te ha dado Dios la salud, el estar en pie es lo más importante. Una persona me decía: es que yo no sé porque tengo que pagar una jubilación, ¿qué voy a hacer cuando sea viejo? Yo le digo: pero ¿por qué te preocupas tanto por el futuro? ¿Por qué no le pedís a Dios solamente que te dé salud? Y aun cuando estés viejo vas a poder trabajar. Aun cuando estés viejo vas a poder hacer algo para salir adelante. Pero él tenía miedo que cuando sea viejo no pueda hacer nada. Y hay muchos que tienen 40, 50 años y dicen: no, yo ya estoy para el tacho, dice, ya no tengo fuerzas para nada, yo ya viví mi vida, dicen. Ya están entregados, no tienen el ánimo. Y Dios dice: ¿sabes cuántos recursos tienes al alcance de tu mano y no los usas? ¿Sabes cuántas cosas? Un hermano se reía, siempre me recuerda, porque yo le digo: ¿sabes que lo poquito para unos es mucho para otros? Lo poquito para ti. Algunos dicen: pastor, yo sé poquito de la palabra de Dios, pero tu poquito, ¿sabes que es demasiado para otros? Para hablarle y darle a otros una esperanza. Algunos dicen: pastor, yo no tengo mucho, pero con lo que tienes, dice Dios, ve con lo que tienes y entregaré a tus enemigos en tu mano. Y luego me darás la gloria a mí, dice Dios. Gedeón dijo: está bien, Señor. Ahora entendí que tú nos ayudarás a vencer. Y se juntó un ejército de 20,000. Dios le dijo: ¿qué? Pero si yo te dije que con lo que tenías. Y él dijo: acá tenemos 20,000. Con 20,000 los hacemos pedazos a los madianitas. Dios le dijo: no, son muchos. Quédate con 300 nada más. Con 300, dijo. Y con 300 se va a ver mi gloria, decía Dios. Pero con 20,000 va a ser gloria tuya. Si fuese muy intelectual, te llevarías toda la gloria. Dios dice: mejor que seas así medio bruto nomás. Y la gente dirá: ¿cuántas cosas ha hecho Dios con este? Y pensar que este andaba drogado y ahora mira cómo habla. Y la gente va a decir: la verdad que Dios existe. La Biblia dice así. Dios le dijo: no, con 20,000 son muchos. ¿Dónde va a estar mi gloria?, dijo Dios. 300 está bien. Y se fue con 300 y derrotó a los madianitas. Después de que él derrota a los madianitas, la gente se da cuenta que si Dios está de tu lado, no importa si tienes 200, 100 o no tienes nada. Si Dios contigo, dice la Biblia, ¿quién contra ti? Y Él destruirá a tus enemigos. ¡Aleluya! ¡Santo es Dios! Vamos a hacer una oración hoy. Seguro hay personas que están escuchando este mensaje a través de la radio, a través de algún medio digital, a través de internet. Y hoy dicen: me doy cuenta que Dios me está hablando, que lo que tengo puesto en las manos de Dios va a ser de gran bendición, que Dios me ha dado muchas cosas, nada más que en mi mente parece que yo creo que no tengo nada, pero tengo muchas bendiciones. Si hoy quieres dar el primer paso de fe,
El primer paso de fe es confesar con tu boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Primero es confesar. Si alguien quiere aceptar hoy a Jesús en su corazón, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y los que estamos aquí lo hacemos en señal de reverencia y de respeto a Dios. Y los que nunca aceptaron a Jesús, repiten esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón quiero recibirte en mi como mi corazón, único Dios como mi único Dios y Salvador de mi vida. y Salvador de mi vida. Te pido perdón Te pido perdón por todos mis por pecados todos mis pecados y por mis errores. y por mis errores. Y quiero que me ayudes Y quiero que me ayudes a conocerte, a conocerte, a seguirte a seguirte y a serte y a fiel. hacerte fiel. Señor, yo te doy gracias Señor, yo te doy gracias por todas las bendiciones que me has dado por todas las bendiciones que me has dado y que por uno u otro motivo que por uno u otro motivo no las sabía valorar. no las sabía valorar. Señor, ayúdame Señor, ayúdame a ser de bendición a ser de bendición y a vivir una vida de y a bendición. vivir una vida de bendición. Y yo te doy Yo gracias te doy gracias en el nombre del Padre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén